Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en el canal de Ejecutivi. Hoy la verdad que tenemos un invitado muy especial que ha tenido un progreso absolutamente espectacular. Es más o menos un año que lleva siguiendo nuestra metodología de entrenamiento y nada, va a ser el mismo que nos lo va a contar. Y bueno, Dani, ¿qué tal estás? Buenas, Alberto, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, un placer tenerte aquí, tío. Lo que comentaba un poquito para introducir el asunto, ¿no? Dani, un corredor de Madrid que ha tenido un progreso absolutamente espectacular, tanto en 10K como en media como en maratón. Y cuando digo espectacular, es muy espectacular, de los mejores que han pasado en los últimos tiempos por aquí. O sea que, bueno, va a ser el mismo que nos comente un poquito de su trayectoria, sus marcas personales y todo esto, ¿no? Dani, cuéntanos, tío. Pues nada, yo al final, un poco empezando por la pregunta inicial de por qué correr o cómo empieza el deporte, ¿no? Bien. Yo cuando hablo en plural, me refiero a mis hermanos, porque al final mis padres nos apuntaron a todos en pack, pero empezamos nadando Ujú. desde los 3 hasta prácticamente los 18 hasta 18 y 19 años, compitiendo y entrenando, algún campeonato de Madrid y algún que otro campeonato de España. Pero vamos, nada como para ir a los Juegos Olímpicos. Y mientras también jugamos al tenis, entre los 9 y 17 también jugamos al tenis y nadamos prácticamente todos los días, compaginándolo también un poco con el físico de uno, el gimnasio del otro, o sea que un poco el deporte ha estado ahí siempre. Sí. En los fines de semana mis padres nos apuntaban de vez en cuando a algún que otro cross. No era yo muy fan de correr por aquel entonces, la verdad. Y, y nada, cuando dejé de nadar, que tendría 19, una cosa así, empecé con el CrossFit y hasta el día de hoy. Y un día jugando al tenis, un amigo me Sí. dijo que él y otro amigo habían hecho una media maratón en 1 hora 30 y algo, y yo dije, hombre, estoy más en forma que él, yo diría que la hago mejor. Entonces, al día siguiente fui y corrí una media maratón. No lo hice mejor, hice 1 hora 40 y pico por ahí. Pero vamos, no corría. Eh, y nada, cuando de verdad me picó la cosa por correr y tal, fue un día hablando con mi hermano. Nos apuntamos a una maratón y nos apuntamos a Valencia. Y nada, hicimos vamos, yo la hice, él no la hizo. Hice una preparación de 7 semanas por una amiga que había corrido alguna que otra maratón, nos pasó el entreno de las últimas 7 semanas y corrimos la maratón. Y ahí fue cuando empezamos a correr. Bueno, al final tu inicio, digamos que ya tenía una base a nivel deportivo, pero bueno. Ahora, para ubicar un poco al oyente, vamos a poner en breve en contexto lo que ha sido de donde partías, que ya no lo has comentado, pero bueno, tu progreso de no solo el deporte que has hecho, sino cuando entraste a Tenis y las marcas que tiene ahora, que es una auténtica barbaridad. Pero bueno, siguiendo un poco con el podcast, Dani, antes de entrar en la materia gorda, ahora que me has contado un poquito deportivamente hablando quién eres, ¿por qué elegiste Training? ¿Qué es lo que te voy a dar el paso? Pues me lesioné haciendo CrossFit y estaba justo recién operado y tenía pinta que en la recuperación, en los próximos 9 10 meses después de la recuperación, o sea, después de la operación, lo único que iba a hacer era poder correr. Y dije, bueno, ya que lo hago, ya que voy a correr, pues corro bien. Y estuve mirando en internet planes de entrenamiento, de entrenadores, tal, y un día viendo YouTube, pues me salió uno de estos podcasts y vi que le habías hecho una entrevista a un chico, creo recordar, que había hecho 2 horas 48 en maratón y dije, joder, sí, yo también, que, digo, si ha conseguido que un chaval normal haga, porque el chaval era un chaval normal, me refiero, por cómo contaba y digo, no era un atleta, digo, hombre, yo habiendo con el background que tengo un poco de deporte y tal, digo, joder, y te contacté con la idea de hacer 2:55. O sea, Bueno, ayer, Dani, ayer mismo actualicé la marca que tenía en maratón y que tenía en maratón, no, que buscabas en maratón, que era 2:55 y ahora vamos a poner en contexto el asunto porque la verdad que se ha ido un poco de mano la cosa para bien. Bueno, Dani, vamos con lo que le gusta a la gente y con lo que has hecho tú con tus piernas y con tus ganas, que es tu currículum deportivo. Hace más o menos lo que comentamos, un año que entraste a nuestra metodología de entrenamiento y bueno, entraste por poner las cosas en contexto, en 10 kilómetros tenías 39,31, que era 3,57 kilómetros,
Actualmente lo tienen 36,13, que es a 3,33 el kilómetro. Ya está bien, aunque yo sé que quieres más. Media maratón. Entraste con una hora 25,13, que es a 4,02 el kilómetro. Actualmente lo tienes en 1,16,54, que es a 3,36 el kilómetro. 9 minutos de mejora en media maratón en más o menos un año, una barbaridad. Y bueno, y el maratón, que era lo que tú principalmente buscabas, y buscabas 2 horas 55 por lo menos. Entraste contra hora 7, que es a 4,25 kilómetros, y conseguimos hace muy poquito 2 horas 40 maratón, que es a 3,45 kilómetros, 27 minutos de mejor marca personal en maratón. Yo sé que lo has hecho tú, que puede parecer normal, que cuando uno lo hace no es lo mismo cuando lo ve de otro, pero ya te digo yo que no es nada normal un progreso tan grande en tan poquito tiempo. ¿Qué opinas, tío, de tu progreso? A ver, yo desde luego cuando empezamos esperaba mejorar, pero igual no tanto, o no tan rápido. Pero bueno, supongo que al final, desde luego, tiene parte el cómo está programado el entreno y bueno, que tampoco me he despertado allí y me he puesto a hacer deporte. Que decir que después de 20 años haciendo deporte, pues bueno, de alguna manera se nota, ¿no? Pero sí, la verdad que yo casi tan sorprendido como tú de la mejora, pero bueno, al final, como el día a día vas viendo los entrenos, la mejora, y ya ha pasado mucho, me han pasado 8 o 9 meses desde que empezamos, te sorprende y no, en parte. Porque al final el día a día lo ves y más o menos puedes un poco predecir de lo que puedes hacer, pero si miras para atrás, pues sí que sorprende un poco el progreso, ¿no? Sí, al final es la realidad, es tu progreso, eres tú. Yo te veo, tío, entrenar todos los días con el tema de los feedback, con el tema de analizarte el entreno, que eso es fundamental tanto para ti como para mí, para organizar y para ti, para saber que hay alguien aquí que te está revisando. Pero bueno, eh, o sea, el ver cómo estás progresando y el ver la actitud que le pones, el compromiso que tú le pones, las ganas que tú le pones y la ilusión, el trabajo que le pones, al final, sí, puedo estar aquí, pero eso es tuyo, tío. O sea, 99% tú, no yo. Es que es totalmente así. Si tú, yo puedo ponerte el mejor plan del mundo, estar encima tuya, pero si no eres tú el que hace las cosas bien y con esa actitud que tienes tan buena, pues no se hacen las cosas como han salido, tío. También es verdad que cuando salen las cosas es más fácil tener una buena actitud, ¿no? Ah, pero Y, y que al principio, a ver, no es como que no corriese, algo corría, estaría corriendo 30 40 a la semana, pasas a correr más del doble, eh, y es evidente que mejoras. Pero bueno, yo creo que ahora lo difícil viene ahora, que seguramente la mejora, pues en lugar de 27 minutos son 27 segundos. bueno, aún se puede rascar más, pero sí, te entiendo. Cuanto más rápido corres, pues más cuesta mejorar, evidentemente. Pero bueno, ya está ahí que ya has dado un salto gordo y ya por más, tío. Dani, de tus marcas personales, que son unas cuantas en este poquito tiempo, ¿con cuál te quedas por exigencia, ritmos, por tus sensaciones, un poco por tu sensación de la carrera? Yo casi que me quedo, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, casi que me quedo más con alguno de los entrenos que con alguna de las carreras, ¿eh? Creo preparando la maratón hubo un 12 por 1000 y un 3 por 4000 que, bueno, hacerlo a los ritmos que ponía en el papel, a priori cuando lo vi dije, bueno, pues veremos a ver si sabe, ¿no? Y el hecho de hacerlo, yo que sé, un jueves por la noche en un polígono, tú solo, lloviendo, con frío en enero. Pues hombre, tiene su... Luego te pones a correr una maratón, estás rodeado de gente que anima, que no sé qué, y la tienes que acabar, pero es otra cosa. Entonces yo me quedo con eso, o con el 2:56 en el kilómetro, que no lo preparamos específicamente. Yo desde luego, a ver, esperaba hacer buena marca, pero no hacer 2:56, eso sí que fue inesperado, la verdad, hacer Y sin Dani, prepararlo. perdona cortarte, tío, eso cuéntalo porque no lo he añadido, pero vaya, eso también es una realidad. Tú para el tema de las posiciones buscabas también no solo mejorar en fondo, que era tu objetivo en la marca maratón principalmente, sino también obtener una marca muy buena para el tema de las posiciones, ¿no? Sí, hicimos, y siempre, por en medio de una preparación de la maratón, hice el 2:56 ese, y la verdad que si me tuviese que quedar con una sería esa, pero no, luego al final de cada una te puedes quedar con algo. De las de 10 kilómetros no mucho, la verdad, para mí correr con el gancho puesto no, no es que me encante mucho.
Y de hecho en la media que hicimos, hice en algún parcial, hice mejor marca que en alguno de los 10K. Pero de la media, por ejemplo, no te hice mucho caso en cuanto al ritmo que me dijiste que saliese, pero bueno, luego salió bien. Pero volver en negativo en la media con los dos parciales en menos de 37 y con piernas, yo creo que con eso me quedo. O en la maratón en Sevilla hacer 1,20 y 1,19 con menos de 20 segundos de diferencia entre una media y otra media, pues bueno, es que has corrido a lo que había que correr. Y el negativo que es maratón y se dice rápido, tío. O sea, el que sabe un poco de atletismo lleva años, se dice rápido el hacer una maratón en negativo. Poco más tengo que añadir, tío, que tiene mucho mérito y ya te digo, mucho aparte tienes tú de organización, planificación, psicología, no salir loco, perdido, luego tal, eso tiene mucho, en fin, que yo te digo que para esos temas, pues vale, porque he visto de todo, tío, o sea, que enhorabuena también por eso. Y bueno, también la de montaña, la maratón por montaña, la preparamos más o menos, porque el objetivo era hacerla, no era hacer una locura, pero bueno, los 3.000 y pico metros al final se notaron y el bajar dolió, ¿no? Y bueno, de eso también te quedas, ¿no? De aprender en esas cosas. Alguna que otra caída, alguna otra cosa. Otro deporte casi. Bueno, Dani, tío, has mejorado mucho con nosotros en un año, más o menos, en 8, 9, 10 meses. ¿Qué le puede aportar al oyente que se mueva más o menos en tus tiempos, tanto pasados como actuales, y que quiera aprovechar de la manera que lo has hecho tú y qué te ha aportado Ejecutive para ello? Bueno, no sé si soy un ejemplo de nada, pero yo creo que al final la clave es un poco la constancia y fiarte de quien te está entrenando, ¿no? Y al principio el fiarse un poco un salto de fe o al final pues ver que otros atletas están haciendo con quien quieres que te entrene y yo, bueno, me fío de alguien que, joder, que ha estado ahí, que lo ha corrido, que lo ha peleado, que sabe lo que hace, que no solo ha hecho carreras, sino que además pues, ha sufrido los entrenos que seguramente te estás haciendo tú y sabe lo que estás haciendo. Entonces, bueno, y luego también pasa el tiempo y ves que hay resultados. Y que bueno, que llevamos 9 meses y yo creo que ha habido 3 entrenos que no he llegado a las marcas que me has pedido. Y eso dice mucho de él cómo está el entreno personalizado, periodizado, en función, pues bueno, si eres capaz de, y no es que seas capaz de hacerlo porque llegas suelto, llegas cómodo, te exiges, pero siempre lo consigues. Entonces yo creo que eso es llegar y también tener un entrenamiento que eres capaz de hacer, porque si tienes unos objetivos que eres incapaz de hacer, eso a la constancia yo creo que mentalmente me ayuda mucho tampoco. Sí, sí, y recuerdo, al hilo de lo que estás contando, Dani, recuerdo un par de días que me dijiste, oye Alberto, que veo que la serie, que te quedaba realmente a segundo, pero yo sé la exigencia que tú le pones y tal, y las cosas que haces las bien, y te dije, tranquilo Dani, le bajamos 5 segunditos, le bajamos unos segundos por kilómetro, ya te volviste a encontrar bien, eso te dio moral. Al final, con esto quiero decir que el estar ahí no solo para ti es importante, sino para ejecutar y organizar las cosas, pues igual, tío, o sea, es que feedback es fundamental para los dos. Sí, porque al final es, oye Alberto, mañana no puedo hacer esto, lo podemos cambiar o no. O da igual en qué momento escribes, en qué momento preguntas, en qué momento tienes una duda, que siempre hay una respuesta y bueno, y que también es el tipo de entrenador que te deja un poco de libertad, quiero decir que Sí, claro. cuanto al volumen no te echo mucho caso, porque he corrido un poco de más, pero bueno, luego también salen las cosas, ¿no? Pero sí, también estar cómodo con quien te entrena, ¿no? Y yo creo que en ese sentido estoy súper a gusto. Opino igual, tío. Bueno, ¿qué objetivos tienes en mente para este 2025? Que ya está un poquito avanzado, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos. A ver, mentiría si dijese que no es bajar de los 40 a la maratón. Pero bueno, tenemos Barcelona la semana que viene, o sea que ahí intentaremos. Pero así a bote pronto, pues, la ultra, a correr alguna, yo qué sé, todavía no lo hemos cerrado, pero bueno, la desértica es una cosa que estaría bien. O,
o el backyard run, este que son vueltas a un kilómetro, a un circuito de 6,7 cada hora, a ver cuánto aguantas, alguna cosa así. Un reto más de mental y de aguantar que una cosa de ir ahí a un ritmo Sí, un sí. poco. Bueno, ya está bien, ¿eh? Entonces, fue el objetivo. Uno, lo tienes las piernas y el otro, pues al final es casi otro deporte, como lo que he comentado antes, ¿no? Pero bueno, oye, igual de motivante, igual de importante preparar bien. Tío, Dani, ¿qué le puede aportar a la persona que vea este podcast de tu experiencia estos meses que tenido? Pues yo creo que al final es un poco disfrutar del día a día, del progreso diario, porque al final competir compites un día y te pueden salir 20 cosas más. Te puede doler la tripa, no te pueden entrar los geles, has dormido mal y no consigues lo que querías, ¿no? Y si en el día a día eres capaz de disfrutar de lo que estás haciendo, pues yo creo que al final lo hace mucho más fácil y mucho más, desde luego, divertido, ¿no? Y a mí me ayuda a tener objetivos y perseguirlos. Al final, en el día a día, pues saber que estás persiguiendo algo y te estás acercando un poco más, pues yo creo que te ayuda un poco al día que no te apetece o al día que no quieres, que en general, pues son la mayoría, pero Sí, es complicado. Un deporte exigente mucho, de pie, de cuerpo, de cabeza, de orgánico, carga mucho, eh, repetitivo, en fin. Sí, hay que tener objetivos porque si no se hace muy duro, tío. y luego, que, bueno, no se tiene mucho en cuenta, pero la importancia de correr lento, que al final eh, parece que todo tiene que ser series y a mí lo que más me gusta es correr un rato largo y tranquilo. Sí, sí, al final la clave es el Z2, que lo llaman ahora, pero bueno, el correr lento, como tú lo has dicho, es la clave de la base de entrenamiento. Al final correr rápido, estamos corriendo rápido 2 días en semana, tal, pero lo que es el volumen lo hace a un ritmo cómodo, que además es lo que más disfrutan, ¿no? De los 90 kilómetros, ¿qué hacemos en series? 10, 15 con mucho. Y ni falta que hacer más. Y así es que no, es que es la matemática, no puedes hacer más porque te lesionas, tío, y no lo disfrutarías tanto. Dani, lo he dicho antes, pero lo voy a volver a recalcar. Yo sé que tú eres un tío que para la persona que lo hace no lo valora tanto como el que lo ve de fuera y dice, yo quiero ir a hacer esto. Pero bueno, tú has tenido un progreso brutal, o sea, para mí de los mejores progresos en unos cuantos años que llevo con esto, en cuanto al tiempo que lleva aquí y los progresos en marca. Pero bueno, para ti, ¿cuál es la clave del éxito deportivo que estás teniendo, tío? Yo creo que al final es plantearte un objetivo, tener un poco un plan y hacerle caso al plan. En este caso el plan es Edu Training y al final ser constante y antes o después, en mayor o menor medida, pues las cosas llegan. A veces antes, a veces después, a veces te quedan más cerca, pero bueno, yo creo que es importante también ser realista en los objetivos. Me puedo proponer hacer 2:30, pero bueno, no va a pasar. Ya veremos, ya Aún. veremos. Vamos bien encaminados. Bueno, Dani, tío, hemos hablado del objetivo de 2025, lo que ha hecho, lo que hemos hecho, en fin, la mejora. ¿Cuál es tu objetivo deportivamente hablando? ¿De algún sueño que tengas de una carrera, aunque luego no lo hagas nunca, pero bueno, algo que diga, oye, hostia, me gustaría hacerlo de aquí a 5 años? ¿Algún sueño de algo de esto, tío? Aquí podemos estar un rato. Dale, dale, dale. Eh, Bajar de 2:30 seguro. Yo creo que si un día bajo de 2:30 ya no volveré a correr una maratón buscando hacer una marca. Yo creo que me quedaré conforme con eso y las correré solo por disfrutar, no no por buscar una marca. Y hacer un Ironman en menos de 10 horas sería un objetivo, pero bueno, habría que ver cómo planificamos ese entreno. Eh, los 101 de ronda, desde luego, Eh, correr bandoleros también. Pero la que más yo creo es Maratón de Sables. mm. Esa es la que más ilusión me haría, la verdad. Pero bueno, esa igual hay que correr un poco más de momento. Bueno, oye, siento una derrota como preparación a la otra en cuanto a tienes más cerca las sensaciones que tiene una carrera de ultradistancia. Puede ser un gran objetivo de tus sueños y luego ya entrar a la otra, en mi opinión. Sí, a ver, también está Madrid-Segovia, una San Silvestre.
Nunca he corrido una San Silvestre. Correr una San Silvestre, porque además ahora con la marca que tenemos, igual pues correr luego un poco más tarde. La Beovia, no sé, hay muchas cosas. Bueno, tío, eso está bien, eso está bien. A ver, un tema que le gusta mucho a la gente también, al oyente, tema de zapatillas, que era controversia, en fin. Vamos a ver un poquito el asunto. ¿Qué modelo utilizas tío para entrenar? Tanto para entrenar como para competir. Alguno que otro. Para rodar y hacer tiradas, he estado utilizando la Homa R2000 y luego las que más, las ASICS, las Nova Blast y las Super Blast. La verdad que me quedaría con las ASICS. Bueno, voy a decir por calidad-precio, ¿no? Tampoco son especialmente baratas ninguna de las dos. Pero sí que, bueno, entre las dos yo creo que igual tienen 2000 kilómetros, o sea que aguantar aguantan, ¿no? Por ejemplo, como la Hoka, que yo personalmente pues me han durado la mitad, y vale lo mismo. En cuanto a comodidad, pues yo creo que me quedaría con la Super Blast, la verdad. Y para hacer las series en pista he estado utilizando un par de zapatillas con placa. Hay unas de Homa, son las R3000, ¿Vale? un poco más duras y un poco más para pista. Y unas Mizuno que tiene una placa de nylon, creo que es. Son las Wave Rebellion. Bueno, no me han encantado, un poco inestables para mi pie o para mi gusto, pero bueno, las series tampoco. Y luego por montaña, bastante básicas, las Nike, las Pegasus de trail, aunque le cambié la suela y le puse una Vibram. Sí. Y luego compré unas Altra, que son las que usé en la maratón y poco pesadas y un poco anchas también. Igual la maratón aquella era un poco más técnica y no fui del todo cómodo. Y tampoco he hecho muchos kilómetros. Y bueno, para competir en asfalto, pues las Alpha Fly, ¿qué te voy a decir? El monstruo definitivo, tío, eso es lo mejor que hay. Me parece por lo menos. Oye, El- muy buen material. a mí las Alfa se me hicieron un poco bola al final de la maratón, sobre todo la planta de los pies y tal. Pero bueno, también me dolía la espalda, los hombros, te duele todo, ¿no? Pero bueno, sí que se nota que te salvan las piernas un poco, porque al día siguiente yo no estaba tan mal como he estado pues, cuando he corrido otras maratones o cuando... Entonces, bueno, te salva al menos las piernas al día siguiente. Son muy buenas, tío, pero bueno. Oye, habla un buen repertorio para la gente que le guste este tema. Tenga ahí cosas que sacar, ¿no? Más o menos con tu marca y tal, pues oye, puede sacar cosas. Dani, tío, para ir finalizando, lo hemos tratado un poco ya en el podcast, pero bueno, me gusta tocarlo al final también, para el que se quede, pues premiarlo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué crees que diferencia, tío, a un atleta que tiene éxito, mejora y progresa disfrutando del camino de otro que no lo tiene? Bueno, llegar al final es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Sobre todo tener los objetivos. Yo creo que se empieza por tener esos objetivos, esos sueños. Y luego ayuda bastante tener un plan, porque si no sabes sabes a dónde quieres ir, pero no sabes cómo, se complica un poco la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que tener un plan y ser realista con los objetivos y sobre todo constante. Y día a día intentar disfrutar, yo creo que al final, porque pues eso, es que Sí. cuanto más tiempo pasas es entrenando, ¿no? Compitiendo. O sea, Y tú lo haces, tío, o sea que opino igual, tío. Nada, última pregunta, por así decir. ¿Aquí se te ocurre que podamos invitar a este podcast, tío? Puede ser un amigo tuyo, alguien que empieza mañana a correr, alguien que te guste las redes sociales, que sea un atleta profesional. Podemos tocar todos los temas, ya nos dice a ver. esta pregunta, no sabré qué decirte. A mí me gustaría saber de alguien que lleves o alguien que esté entrenando Q Training que corra ultra distancia. Eso es lo que, un poco por ver cómo nace eso o cómo se entrena. Bueno, sí, lo tengo en cuenta de cara a próximos podcasts, pero bueno, seguramente tú ya lo has visto en el podcast de Ejecutive está la de Fran Barrera, que ha sido ganador de Eh, los 160 años de bandoleros, que este fin de, pero bueno, está preparando ronda este año. Eh, Gente así de este nivel, pues sí, podemos meter alguno más. Pero bueno, lo tengo en cuenta, evidentemente,
y le mandaré este podcast para que lo veáis y se anime. Yo creo que al final, gente no, ya, o bueno, para los que somos normales, al final siempre te interesa la historia de alguien normal, que Claro. de, bueno, que del que le puede dedicar todo el día a entrenar o a... Sí, sí, pues lo tengo muy en cuenta, tío. Dani, ¿qué te voy a contar? Que ya tenía ganas de hace muchos meses de meterte aquí, pero tú me decías, no, espera, espera a la media, no, A ver espera. si salía el 2:39, joder. Y razón tenía, porque ahora ha merecido la pena la espera para coger todo bien, tío. O sea, que nada, que muchas gracias por este ratillo, por formar Nada, parte de tío. esto, por tu progreso y nada, que seguimos. Pues nada, un abrazo. Gracias, Dani.